Vamos entonces a dar inicio a este primer webinar que tiene el nombre de Educando al Ciudadano Global. En primer lugar, damos las gracias a cada uno de ustedes por estar presente, haberse dado cita en este espacio virtual. Vamos nosotros a presentar este primer webinar bajo el formato de EduxTalks. ¿Qué es EduxTalks? Este formato es un espacio de conversación y encuentros académicos y tecnológicos 100% en línea, organizado por MHC, Metodologías Holísticas Colaborativas, cuyo objetivo es el de compartir conocimientos de vanguardia, contribuyendo así a la actualización profesional y a la capacitación continua. Agradecemos la participación de la doctora Milagros Guamán, directora de MHC, a la doctora Eva Teba, directora pedagógica de Educando España, y de Sandra Gómez Marrupe, formadora de Educando y docente certificada en emprendimiento. Bienvenidas a cada una de ustedes. Y Gracias, doy David. pase, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidas. Voy a dar Gracias. pase a Milagros Guamán para que nos presente un poquito qué es MHC, antes de iniciar con la sesión del día de hoy. Adelante, Milagros. Gracias, David, por el pase. Bueno, primero, bienvenidos a nuestros EduxTalks. Nosotros contentos de compartir este espacio. Este espacio que es un espacio muy de diálogo, muy fresco, en el que el objetivo es compartir, como mencionó David, un poco de tecnología, de educación de vanguardia, de la parte de la sociedad conectada de este siglo y todos aquellos aportes que puedan contribuir en este momento con el ciudadano global, con el ciudadano de a pie que está en las aulas virtuales, función docente, función estudiante y más. Estos espacios de diálogo, en esta oportunidad estamos iniciándolo con una gran amiga y partner de nosotros, que es la doctora Eva Teba, pero ahora me gustaría comentarles un poquito de MHC. Metodologías Holísticas Colaborativas es una empresa que viene ya trabajando años y liderando en el mercado dedicada a lo que es la educación en línea, lo que es el e-learning, en cuanto a diferentes tipos de servicios. Como bien lo dice su nombre, cuando definimos este nombre años atrás, metodologías, porque necesitamos un entorno metodológico para toda propuesta empresarial, educativa y de toda tipología. Holísticas, porque tenemos más de 36 especialistas en el entorno, en la empresa, en los ámbitos de medicina, educación, derecho, contabilidad, administración, marketing, educación y de todas las áreas. Y colaborativas, porque es un espacio diseñado y creado para todos ustedes. Aquí pueden encontrar, queridos colegas, queridos amigos, queridos alumnos, un espacio para compartir publicaciones, investigaciones, congresos, eventos y más de la mano con nosotros, con MHC. Trabajamos en todo lo que son asesorías en línea, modelos innovadores, capacitaciones, creación de cursos multimedia y todo ello que engloba lo que es el e-learning. Eso es un poquito de lo que brinda MHC en estos entornos. Tanto en Perú como en Latinoamérica y España venimos brindando muchos servicios y siempre hay un punto muy importante con el que lideramos, que es la innovación. Siendo innovadores en cada producto, en cada paso que damos, como ahora tenemos nuestros EduxTalks, que por un tema coyuntural de pandemia habían estado un poco relegados, pero que dijimos ya, ahora sí, chicos, emprendamos. Bien, eso es un poquito de lo que quería comentarles de MHC y ahora sí le doy el pase a David. Gracias. Gracias, Milagros. Sandra, adelante, por favor. Buenas a todos. Yo tengo hoy el inmenso placer de presentarme, de saludar. Uno de los mayores orgullos dentro del mundo educativo que tengo es ser una de las formadoras de Educando Consultoría, cuya directora pedagógica es Eva Teba. Ella me ofreció la oportunidad de formarme con ella y bueno, un gran honor porque esta mujer, aquí donde la veis, es un portento, es increíble observar su currículum, pero es que aparte formarse con ella es formarse
En metodologías, formarse con una estrategia y una metodología muy cuidada, pero también formarse con una persona que tiene un gran corazón y con la que no solamente se comparten conocimientos, sino también un camino personal impresionante donde puedes compartir valores y puedes aprender de las múltiples experiencias que ella ha tenido, ¿no? Que al final es lo que uno más se lleva. Creo que la experiencia propia siempre aporta ese valor añadido. Eva lo aporta cada persona que trabaja con ella, porque ella siempre se rodea de aquellas personas con las que comparte valores. Y yo es algo que siempre he admirado mucho, con lo cual no tengo otra cosa que decir que sentir muchísimo, muchísimo orgullo. Gracias, Eva, te quiero mucho como persona y te admiro muchísimo como profesional. Y bueno, os voy a contar un poco, porque es que parece que estoy hablando de una gran amiga, pero es que si desplegamos el currículum nos podría decir muchas cosas. Dirigir cualquier empresa me imagino que debe ser un reto, ¿no? Debe ser bastante retador para cualquiera. En su caso, crea algo de corazón después de haber sido docente, después de haber pasado por colegios, institutos, aulas, un montón de edades, a ser directora pedagógica de Educando Consultoría, un proyecto de corazón. Ella es experta en metodologías activas y pedagogías para el nuevo paradigma educativo. Experta en gestión de la calidad también en centros educativos, doctora en estudios hispánicos por la Universidad de Yale, Master of Arts and Master of Philosophy por la Universidad de Johns Hopkins y experta en educación internacional, ni más ni menos, certificada en bachillerato internacional por la Universidad Camilo José Cela, donde además ella dirige allí el especialista en aprendizaje cooperativo e inteligencias múltiples, del que es profesora. Yo allí me he podido formar con ella, es una formación de muchísima calidad que no solamente abarca esto, sino otras múltiples metodologías activas para el aula que bueno, seguramente trataréis después. Luego, además de todo esto, es vocal de la Junta de Gobierno del Colegio de Doctores y Licenciados y el Colegio Oficial de Docentes de la Comunidad de Madrid, ni más ni menos. ¿Y qué es Educando? ¿Cuál es este proyecto que nace? ¿Por qué Eva no se quedó en su día en un aula, siendo la maravillosa docente que es, y todavía fue más allá, ¿no? Para intentar llevar todo ese valor a muchísimas más personas? Pues Educando se define con un lema muy, muy claro: el camino para una educación con sentido. Y cada formador de Educando, si no estamos de acuerdo con esto, no somos Educando. Esta consultora integral de formación y estrategia educativa española con más de 10 años de recorrido tiene sede en Madrid y en Alicante, ambas ciudades españolas. Educando lo forma un amplio equipo humano multidisciplinar cuyo pilar y valor principal siempre va a ser el trabajo en equipo y la reflexión sistémica y conjunta. Se han atendido a más de 300 instituciones aquí en España en los 3 sectores de educación que existen aquí. Tanto educación pública a través de los centros de formación del profesorado en varias comunidades autónomas, la concertada y la educación privada también. Se ha trabajado también con universidades a nivel nacional, como la Universidad Camilo José Cela en Madrid, la UNED, Fundación de la Universidad Complutense de Madrid, Universidad Miguel Hernández en Elche, e internacional, como Puebla de México, y con algunas instituciones escolares en Australia, además de un convenio con Australia Study. Como veis, muchísimas cosas. Luego, además, Educando está ofreciendo mucha formación a nivel de e-learning, como son las EduPils o como pueden ser los nanocursos, en los que la línea de actuación principal se hace consultoría estratégica y operativa en centros que están en procesos de cambio y de innovación, ofreciendo una amplia oferta en metodologías, en asesoramiento. Y desde hace 7 años se imparte en la joya de la corona, que es en la que, como he dicho, en la Universidad Camilo José Cela, el especialista de aprendizaje cooperativo e inteligencias múltiples. Yo lo he experimentado en primera persona, es la mejor formación que yo he hecho dentro de educación, y este año ya va por su 7ª edición. Así que esta formación, soy consciente de que tanto a Eva como a las personas formadas y otros formadores les ha aportado numerosas satisfacciones. También, por supuesto, Educando es colaborador del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados de Madrid, y allí, como os comentaba, Eva Tebas es vocal de la Junta de Gobierno, y el plan formativo de allí se dirige íntegramente dentro del Seminario de Innovación. ¿Qué más os podría contar? Pues seguramente un montón de cosas, pero bueno, vamos a
parar aquí porque yo prefiero que de verdad, de corazón, que podáis escuchar tanto a la doctora Milagros como a la mencionada Eva Teba. Gracias, Sandra. Bueno, yo no sé, me ha abrumado un poco toda esta presentación. También decir y dar las gracias a nuestros anfitriones, dar las gracias por tener este espacio para compartir dos visiones de la educación que van muy alineadas, porque Milagros y yo nos conocemos hace tiempo y compartimos esos valores, esa manera de entender la educación, ese compartir es vivir y es hacerla crecer. Y bueno, nada, a pesar de todo lo que ha dicho Sandra, yo siempre me defino como una aprendiz. Así que en ello estamos y daros las gracias, amigos de Perú y las personas que nos estáis viendo desde otros países de Latinoamérica. Feliz y muy honrada de estar aquí compartiendo hoy con todos vosotros. Muy bien, gracias Eva, gracias Sandra. Bien, vamos a pasar entonces a la presentación del día de hoy, del tema que tenemos nosotros pendientes. Esta sesión está siendo grabada, así que la vamos a poder compartir ya en nuestras redes sociales. El tema que nosotros tenemos, que hemos denominado a este EduxTalks, es Educando al Ciudadano Global. Y vamos a empezar con la primera pregunta. La primera pregunta tiene que ver con la educación tradicional versus la educación actual. Se dice que nosotros tenemos centros educativos formulados desde el siglo XIX, con docentes del siglo XX y estudiantes del siglo XXI. Estamos dentro de un contexto bastante especial en el que muchas veces se critica a los sistemas educativos de no haber evolucionado, y más con las nuevas tecnologías. Así que sobre eso vamos a hablar en este primer punto. Empezamos con Milagros, ¿te parece, Milagros? Empezamos contigo, luego pasamos con la doctora Eva. Perfecto, Adelante. gracias, David. Sí, definitivamente lo que has mencionado es una realidad, no es una utopía. Actualmente decimos la educación tradicional y no nos damos cuenta que parte de lo que hacemos, sobre todo si hablamos de Perú, Latinoamérica, en las aulas universitarias, en las aulas de los colegios, se sigue desarrollando las clases, en su gran mayoría, como la educación tradicional. Ese esquema, por ejemplo, que aún vemos en las universidades, de tomar el examen parcial y el examen final. Y aquí muchos latinoamericanos que están conectados van a decirme, sí, doctora, así es. Aún creen y de esta manera que están evaluando, calificando al estudiante, solo rigiéndose de esos dos indicadores, dejando de lado todo lo que ahora llamamos educación innovadora, creativa, de vanguardia, olvidándose de la parte humana, la parte actitudinal, las habilidades blandas, olvidándose de la parte pragmática, el aprender haciendo, el que el estudiante construya. Se da mucho valor a la parte cognitiva, solo aquello que era en la educación tradicional. Y tenemos aulas que se jactan de tener mucha tecnología, pero que siguen trabajando con modelos de años atrás. La tecnología no implica que una universidad sea una universidad de vanguardia simplemente, sino cómo utilizas estrategias, metodologías, cómo implantas esa capacidad de darle liderazgo al estudiante. La educación con la que nos formaron, y recuerdo aquí años atrás, hace poquito, cuando iba al colegio o a la universidad, ¿cómo era? Llevábamos cuadernos, tomábamos nota, estábamos solo en la biblioteca física de la universidad y teníamos que rendir un examen parcial, un examen final, y estábamos pendientes de esa evaluación para aprobar. Los docentes, los profesores, que eran los catedráticos, la máxima autoridad, que aún en muchas universidades, entre comillas, vamos a decir, lo siguen siendo, por eso es que no ha variado mucho, daban una pauta, una norma, el estudiante tomaba nota y simplemente tenía que asumirlo tal cual. La educación en este momento, los estudiantes que tenemos en las aulas universitarias, no son como fuimos nosotros. Los estudiantes de esta época van a la universidad ¿con qué? Con su smartphone. Así de simple. Van con su smartphone, simplemente allí toman nota de todo y ellos están mucho más ávidos a poder profundizar y darnos con un clic la respuesta puntual del momento que para nosotros que revisamos ayer fue otra.
la educación, la sociedad del conocimiento evoluciona de tal manera, evoluciona tan rápido, que lo que hoy estamos conversando en este EduxTalks, mañana ya va a haber variado. Lo que hoy compartimos acerca de una temática, una investigación, unas aplicaciones, mañana va a variar. Entonces, la educación tradicional, aún, como diría nuestro escritor peruano, don Ricardo Palma, se mantiene por allí como una tradición, escondida, pero se mantiene, es una realidad. Recordemos, y esta es como a manera de, recordando un poco la literatura, había una de aquellas tradiciones peruanas que decía, al rincón, quita calzón, ¿no? El famoso don Ricardo Palma, que decía que el estudiante cuando tenía la osadía, el valor de decirle, profesor, doctor, doctora, me parece A, me parece B, o yo opino de esta manera, la sanción era que el estudiante se iba al fondo del aula y tenía que bajarse el pantalón y el profesor, por eso se llamaba el rincón quita calzón, esa tradición muy pintoresca del Perú antiguo para compartirlo aquí con nuestras amigas de España. Así es. Pero esa educación, queridos colegas, yo les voy a comentar, yo no tengo muchos años. Cuando iba al colegio, todavía mi profesor, a mis compañeritos, los varoncitos, les decía, no has terminado de desarrollar la tarea, dame tus manos. Mi compañero de aula, que los vemos ahora, ponía en sus manos y le caía la regla. Y la mamá los felicitaba al profesor. O sea, estamos hablando de una educación que han pasado tantos años, pero que aún se ha seguido dando. Y quizás yo me he formado así como muchos de aquí. Pero ahora hay cambios, sí hay cambios. Ahora, pero el principal responsable de este cambio es el docente. Porque el docente tiene que ubicarse nuevamente y ahora recordar que no está aquí. Cuando yo ingreso con mis alumnos a las clases en línea o presenciales, les digo, chicos, vamos a compartir de manera horizontal. Yo aprendo de ellos todos los días y si aquí están, van a reafirmarlo. Aprendo de ellos porque todos en el equipo aprendemos como compañeros y aprenderé hasta el último día que yo viva. Siempre se los digo, porque nada está escrito y si me equivoco, pues soy ser humano. Nos vamos a equivocar porque todo ser humano se va a equivocar. Y qué bueno que nos equivocamos, siempre les digo. ¿Saben por qué? Porque de ese aprendizaje vamos a mejorar. La próxima vez lo vamos a hacer mucho mejor. Por ello, esa educación tradicional que pintorescamente ha recordado a nuestro escritor peruano, don Ricardo Palma, lamentablemente en algunas escuelas del Perú y Latinoamérica, lamentablemente en algunas universidades, aún se mantiene. Y a eso es a lo que yo llamo la educastración. Cuando le decimos al estudiante, tienes que hacer la tarea A, B, C, D, ni más allá de D, ni más allá de A. Lo encasillamos, sin darle la oportunidad al estudiante de que él como líder proponga. Yo le digo a mis alumnos, impresionenme, no me pregunten cómo lo hago, simplemente impresionenme. Yo sé que ustedes lo van a hacer mejor de lo que yo esperaba. La creatividad no hay que romperla, no hay que bloquearla, hay que permitirle ese paso que no nos dieron a nosotros, que a nosotros acá en Latinoamérica nos bloquearon de cierta manera y que ahora sí nos hemos dado cuenta de ese error, pero lo hacemos diferente. Innovamos, proponemos, formamos alumnos creativos y siempre les digo, seamos disruptivos, rompamos ese esquema, ese paradigma, ese marco cuadriculado. Y lo podemos hacer todos, no hay distinción de edades. Eso es algo que he aprendido a lo largo de mis más de 28 años de carrera y profesión universitaria. Tengo alumnos en el doctorado de 78 años y que son el mejor alumno de la clase. No es cuestión de edades, es cuestión de toma de decisiones. Porque ¿quién lo permite? El docente. Si nosotros lo bloqueamos, él no va a avanzar. Si nosotros le damos la potestad y la libertad, ese es el estudiante de esta época. Claro, utiliza tecnología, por supuesto, y qué bueno que esté con tecnología de punta. Muy bien, que sea innovador, que sea creativo, que tenga la libertad y que sea esencialmente humano. Porque si no es un ser humano y pierde esa identidad, no va a poder avanzar él ni nosotros con él. Ese es mi aporte y no sé, Eva, ¿qué puede comentarnos? Yo creo que nuestras realidades, de cierta manera, Latinoamérica y España han tenido procesos diferentes, pero en algún momento de partida por allí quizás hubo coincidencias. Sí. Por supuesto, Milagros. Mientras te estaba escuchando, estaba pensando que en la literatura siempre ha quedado ese pozo de esa escuela aburrida, poco efectiva, poco significativa para los alumnos,
Tú mencionabas a Palma, yo me acuerdo de Machado. Machado, con esos estudiantes, todo un coro infantil va cantando la lección 1000 veces. Hay un problema de conexión, al parecer. ¿Ustedes le están escuchando bien? Eva ha comentado algo acerca de Machado y recuerdo justo a Machado también: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Definitivamente, mucha de la literatura en el mundo nos ha dejado una marcada huella para afrontar estos momentos de educación y que fueron ellos de cierta manera futuristas y en su momento lo dijeron. Es una frase muy valiosa que nos ayuda a decir: estamos abriendo camino y tenemos que hacerlo nosotros. Tenemos que hacerlo de nuestra responsabilidad, de donde estamos aquí en las aulas, y ya sean virtuales como ahora, o ya sean semipresenciales o presenciales, pero en todos los entornos, como comenta Eva y comenta este momento a Machado, siempre la literatura ha estado ligada, ¿no? Y la literatura nos ha dejado ese rastro, esa conectividad de poder ahora hacer una referencia y mencionar tan importante como ha sido este legado, ¿no? Así es. Al parecer Eva ha tenido un problema de conexión, ya va a estar conectando nuevamente. Y Exactamente, pasemos a la está en siguiente ello. pregunta. Por Pasemos a la supuesto. siguiente pregunta. Hablando un poco ya acerca del nuevo, nuevo estudiante, al cual se le conoce como un prosumidor. En este contexto de la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento, cuando antes el problema era la falta de información, ahora el problema ya no es la falta de información, sino la abundancia de información. ¿Por qué? Porque ya tenemos la capacidad de generar contenidos. E igual los estudiantes. Ellos son nativos digitales, ellos tienen la capacidad no solamente de recibir información, sino a la vez también producirla. ¿Qué podemos decir de este nuevo estudiante? ¿Cuál debería ser la relación del docente frente a este estudiante prosumidor? Has mencionado, David, una palabra clave muy interesante para el estudiante de esta época y me atrevería a decir también para el docente. Pero si hablamos del estudiante que va a tener este rol presumidor, va a ser aquella persona que no solamente se alimenta de las conexiones de este momento. Vivimos en una sociedad conectada, una sociedad, como nos dice George Siemens, sociedad del conectivismo, en la que cada uno de ustedes, desde sus países que están conectados, desde sus hogares u oficinas, somos un nodo de aprendizaje y brindamos y vamos nutriendo cada uno de los nodos un aprendizaje nuevo. Además, tenemos redes sociales, tenemos comunidades virtuales de aprendizaje a las cuales pertenecemos, ya sea con el rol estudiante, docente o más. Y es en estos entornos conectados que tenemos la responsabilidad no solamente de recibir, de consumir, sino también la responsabilidad de generar recursos. ¿Para qué? Para poder compartirlos y poder a su vez enriquecer estos nodos de aprendizaje, estos nodos de la sociedad del conocimiento y estas comunidades virtuales de aprendizaje. Los estudiantes de esta época tienen esa gran responsabilidad de ser los que ya no se conforman con recibir. Y qué bueno, porque así debe ser. En las actividades, en las universidades, y eso también se los comento por experiencia propia, generalmente yo soy la persona que asume el rol de que mi estudiante debe crear y generar su propio producto. Las actividades las vamos a crear, vamos a generar, ya sea una página web, ya sea una revista digital, un mapa mental, un infograma, con N herramientas que hay. Pero a su vez ellos, para crear ese nuevo producto y generar ese nuevo producto para el consumo de otros compañeros, ellos han utilizado recursos base, que pueden ser videos del canal de Vimeo, de YouTube y otros espacios, Google Académico. Con esos insumos, ellos generan un nuevo producto y se convierten en productores, van a producir. Y ese producto, a su vez, en este ciclo conectivista, pasa a ser luego consumido por los demás.
¿Y por qué mencioné que no solo esto aplica para estudiantes, sino que aplica fabuloso para los docentes? Los docentes, queridos colegas, amigos, debemos de comenzar a generar, a producir nuestros propios recursos, no solo consumir. Está muy bien, podemos encontrar excelentes videos en el canal de YouTube, excelentes recursos materiales, pero ¿dónde está nuestro aporte? ¿Dónde está lo que nosotros como especialistas en medicina, en educación, en ingeniería, en comunicaciones, en pedagogía, en andragogía, somos? Eso que nosotros tenemos como especialista y que conocemos, podemos aportar, crear productos. Y es allí donde viene este gran concepto que nos ayuda a utilizar, ¿qué cosa? La tecnología. Solo con nosotros utilizar la tecnología podemos viralizar en un clic un video que hoy vamos a crear. Por ejemplo, este video que estamos produciendo y todos estamos generando hoy día, dentro de unas horas va a estar compartido en todas las redes sociales y estamos contribuyendo para que otras personas, para que otros innovadores, otros especialistas puedan generar un nuevo producto. ¿Mejor que este? Por supuesto, claro que sí, porque siempre el siguiente producto va a ser mejor. Por lo tanto, docentes y estudiantes tenemos esa gran responsabilidad de poder generar nuevos contenidos y para eso tenemos que tener ciertas competencias. Una de las primeras, tener la capacidad de investigar y ser muy cautos con ello para poder producir nuevos productos y generarlos. Además, manejar, por supuesto, la tecnología. Claro. ¿Y quién nos va a ayudar con ello? Acompañarnos de videotutoriales en línea, de recursos en la web, de autocapacitación. Y finalmente, la especialista, el especialista, que va a ayudar a poder contribuir en ese nuevo producto. Entonces, estamos en una sociedad en la que producimos y consumimos, una sociedad en la que la educación ha pasado a cumplir ese rol tan importante y que mediado por las redes sociales, porque como todos ustedes tenemos redes sociales, lo compartimos, lo viralizamos, ya no es la época en la que, wow, este video, esta conferencia la guardo y no la comparto para nadie, va a ser mi propiedad privada, no, esa típica de la canción también en una peruana, no, eso ya es para compartirlo con la sociedad del conocimiento, para que podamos contribuir con un granito de arena a ese camino que nos decía Machado, ¿no? Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y bueno, Eva, te doy el pase para que continuemos conversando sobre este tema. Sí, muchas gracias, Milagros. Como ya sabemos, los dones tecnológicos, a pesar de haber hecho muchas pruebas previas, de repente se cuelan en medio de nuestras charlas y a pesar de que solemos tener buena conectividad en España, hoy de repente se ha caído todo. Pero bueno, esto es para demostrar que la capacidad de creatividad y de improvisación también tiene que estar en nuestras aulas. Y ya hemos vuelto, veo que me estáis oyendo bien. Retomando un poco al hilo de lo que estabas diciendo, yo recuerdo cuando hace aproximadamente una década en España empezó la carrera de los colegios por esa diferenciación. La situación que teníamos en España en ese momento era un crack demográfico, pasamos una crisis importante, hizo que nacieran menos niños a partir aproximadamente del 2008, con lo cual muchas escuelas, muchos colegios empezaron a tener problemas para captar a esa pequeña clientela que iba a hacer que sus centros se mantuvieran vivos. Y una de las cuestiones que rápidamente saltó a la palestra era el uso de la tecnología. O sea, los colegios empezaron a diferenciarse de su competencia diciendo nosotros vamos a poner tablets, nosotros vamos a poner dispositivos, nosotros vamos a empezar a traer modelos Bayer para que los alumnos traigan su smartphone. Y bueno, ¿qué pasó? En esa carrera hacia la tecnología, yo creo que esto es algo que hablaremos también después, lo que yo vi es que lo que no habíamos entendido es que la tecnología es un medio en un fin y que estábamos simplemente haciendo que los alumnos efectivamente consumieran. En realidad se estaba sustituyendo los medios más tradicionales, los libros en papel, por una mera sustitución sobre una tablet, pero al final los chicos estaban, como bien decías en tu primera intervención, Milagros, haciendo básicamente lo mismo. Le habíamos dado una pátina, una imagen de modernidad, algo que en realidad desde lo profundo no estaba cambiando. La primera vez que yo oí hablar de la idea de los prosumidores
fue a una experta en tecnología educativa española, Dolores Reis, que tiene un blog que os recomiendo seguir, El Caparazón. Y Dolores hace ya años empezó a hablar de, por favor, dejemos de hablar solo de las TIC en educación, porque las TIC son las tecnologías de información y comunicación, pero en educación hacemos más que informarnos y comunicar. Evidentemente hay que comunicar y hay que informarse, pero necesitamos transformar la información en aprendizaje. Entonces, ella fue la primera que, retomando el hilo de esa idea del estudiante como prosumidor, empezó a hablar de las TAC y de las TEP. ¿Qué son las TAC? Las TAC es transformar esas tecnologías de la información y la comunicación en las tecnologías del aprendizaje y la colaboración, por eso TAC, ¿no? Siguiendo la filosofía de vuestra empresa y de vuestro proyecto, colaboramos porque construimos el conocimiento conjuntamente. Pero más allá de eso, y también recogiendo la invitación que tú hacías con toda la cuestión de cómo hoy conseguimos viralizar un vídeo, conseguimos que nuestro mensaje llegue a mucha gente, ella también ha hablado de las TEP. El siguiente paso es utilizar la tecnología para el empoderamiento y la participación. Entonces, el estudiante de hoy, que es un estudiante que precisamente porque estamos educando al ciudadano global, tiene que utilizar esas tecnologías para comunicarse con el mundo, para producir algo, no solamente consumir información, sino transformarla en algo nuevo, tiene que utilizarlas de un modo activo. Y quizás es el gran cambio, el lugar que está ocupando ese aprendiz, que como bien decías antes, Milagros, antes de que me fuera la conexión, era un aprendiz que simplemente estaba ahí pasivamente recibiendo. La sensación era que se tenía que llenar su cabeza, ¿no? Y entonces, si en algún momento osaba, como contabas con aquella anécdota, de poner algún cuestionamiento, parecía que estaba de alguna manera cuestionando esa autoridad del profesor y entonces había que castigarlo. ¿Cómo se atrevía a pensar por sí mismo? El gran cambio está en que entendamos que hoy en día los medios que tengamos en la educación, sean tecnológicos, sean pedagógicos, sean metodológicos, tienen que conseguir empoderar a ese alumno para que sea un ciudadano participativo, un ciudadano crítico, un ciudadano capaz de enfrentar los retos tan complejos que tiene este siglo XXI, ¿no? Este año, el annus terribilis de la pandemia nos lo ha demostrado. Si no somos capaces de generar una educación que ponga al alumno en la posibilidad de resolver todos estos problemas complejos que nos están surgiendo, pues mal vamos. Y en ese sentido tiene que ser prosumidor. Evidentemente tiene que consumir información, pero la tiene que transformar para, colaborando, encontrar nuevas soluciones y para empoderarse y participar como ciudadano crítico, como ciudadano creativo de un futuro que no se presenta precisamente fácil. Yo aquí un poco dejaría la reflexión. Eva, Milagros, es un placer escucharos hablar de esto y de hecho habéis comenzado hablando de esa educación tradicional versus la actual y hablando de prosumidores he oído ideas que vienen, ¿no? del alumno y del aprendizaje un poco por proyectos, por emprendimiento, como el alumno como agente, ¿no? Como generador. Y hemos derivado a hablar del tema de tecnologías en el aula y todo lo que habéis comentado es súper interesante. A mí me encantaría preguntaros lo siguiente. ¿Hasta qué punto este tema en el que estáis ahora hablando sobre la tecnología y su uso en el aula, de si se está efectivamente utilizando correctamente, qué diferencia hay entre... precisamente Eva lo has nombrado, ¿no? Nos hemos enfrentado a una pandemia que no nos esperábamos y se ha producido como una especie de urgencia y una enseñanza remota de urgencia, de aprender, de tirar de los recursos que estaban en ese momento. ¿Qué diferencia hay entre esto y verdaderamente una metodología de e-learning? ¿Qué diferencias guardan cuando la tecnología realmente se nos ofrece como un medio y no como como la última opción, ¿no? Como ha pasado en muchos casos? ¿Cómo lo habéis visto vosotras este cambio? ¿Cómo se ha usado dentro del aula? Sandra, gracias por la pregunta. Esa pregunta es realmente muy significativa en este momento, porque lo hemos vivido e hemos identificado que han habido grandes falencias, porque hubo un momento que todos sabemos en el mundo, los gobiernos dijeron por pandemia, de hoy en adelante va a pasar lo siguiente, los profesores de todos los niveles
ya sea universidad, ya sea colegio, van a dejar la presencialidad y se van todos frente a su laptop, su smartphone, su Chromebook, cualquier dispositivo a desarrollar sus clases. Los profesores del mundo, la gran mayoría no sabían cómo lo iban a hacer, ni qué iban a hacer, pero tenían que hacerlo. Ese es el mejor cambio y podríamos decir el mejor ejemplo de disrupción educativa en el mundo con el que me gustaría comenzar la respuesta hoy. Siempre yo daba años atrás muchas veces conferencias de disrupción educativa y daba ejemplos, ¿no? Pero ahora el mejor ejemplo es el tema de la pandemia. De un momento a otro se dio un cambio abrupto y todos dejaron la presencialidad sin haberse capacitado, sin haber conocido de tecnología, sin haberse especializado mucho menos en e-learning. Y el e-learning, quiero identificar en este momento, es muy diferente a lo que en este momento se está dando, que es educación remota de emergencia, que no es e-learning. Por lo tanto, ¿qué pasó en los colegios del Perú, de Latinoamérica, de España, de México, del mundo, en las universidades del mundo? Simplemente los docentes pusieron su mayor esfuerzo y los admiro, claro, o sea, sin conocer lo que muchos o algunos de nosotros conocemos por años que venimos trabajando en educación virtual, tuvieron que asumir ese rol tan complejo y salir adelante con su función de docente para que el año escolar, el año universitario, el ciclo académico continúe. Se dio entonces un cambio que afectó, primero, lo que hicieron las grandes universidades o la gran mayoría, y lo que siempre hasta el momento comento, también en los colegios se dio, es simplemente trasladar. Se trasladó la presencialidad a un entorno virtual, mas no se generaron metodologías, modelos educativos virtuales, y se pretendió que el docente que estaba 5 horas en una clase presencial se presente 5, 4, 6, 8 horas frente a una cámara, lo cual va contra la salud del docente y del estudiante, lo cual es antipedagógico, lo cual definitivamente no es lo adecuado. Pero esa fue la solución de contingencia que encontraron. Los docentes muchas veces en ese momento comenzaron a utilizar Zoom y decían, oh, Zoom, descubrieron algo que ya muchos conocíamos antes. Pero para ellos era cómo prendo mi cámara, cómo grabo mi sesión. Recuerdo con mucho cariño este momento, era el mes de marzo, y recibí muchas llamadas por WhatsApp, por redes de amigos de Perú, Latinoamérica, diferentes países. Doctora, recomiéndeme un LMS. Doctora, recomiéndeme un software para crear videos. Doctora, recomiéndeme un software para crear una comunidad virtual, etcétera, etcétera. Y yo les decía, yo les puedo recomendar N herramientas, N LMS, habría una lista interminable y nunca acabaríamos, porque tecnología hay 1000. Pero partamos de algo muy importante que siempre lo digo en las asesorías a universidades y servicios que también trabajo. Tenemos que tener una metodología e-learning, un modelo pedagógico virtual. Así tengas 20 LMS, 50 software de herramientas para crear videoconferencia y más, si no tienes un modelo pedagógico e-learning, si no tienes una metodología, no tienes nada. Solamente estás haciendo eso, trasladar la presencialidad al, entre comillas, entorno virtual. Y eso no es exitoso, eso desgasta al docente. Sabemos por información, las estadísticas en el mundo, que en este momento más del 70% de los docentes del mundo están sufriendo cuadros de estrés. Y más del 20% ya están en tratamiento psiquiátrico. ¿Por qué? Porque ese momento coyuntural tan complejo de trasladarlo tal cual ha caído en lo que menciono, la parte afectiva, emocional, salud, y alumnos estresados que han traído como consecuencia familias estresadas. Entonces, es un ciclo. Por ello, importante que en este momento, que ha sido disruptivo de la educación en el mundo, se asuma como un proceso de transformación, de cambio. La disrupción tiene una segunda característica adicional a la que comento, que después de este cambio abrupto que se da y es tan complejo y nos cuesta mucho, viene el primer producto que no es bueno, es malo, es de regular calidad, pero este producto va a ir como, va mejorando, queridos colegas, va mejorando y con la práctica este producto va a ser A1. Ese es el ejemplo de disrupción. ¿Qué va a pasar con los docentes?
Marzo 2020, docentes, cómo prendo mi smartphone y cómo hago mi videoconferencia, cómo entro a Edmodo, cómo prendo mi Edux, etc. Ha ido evolucionando. Marzo 2021 van a ser, como siempre digo, Superman y la Mujer Maravilla tecnológicamente, con e-learning van a estar potenciados. Ya van a ser unos docentes que así, los vamos a aplaudir a todos. ¿Por qué? Porque han aprendido gradualmente, han ido mejorando. Ejemplo de disrupción educativa. Por ello, la educación virtual, el e-learning como tal, recordemos, tiene una característica muy especial. Parte de un modelo pedagógico virtual, parte de metodologías específicas para estos entornos, muy diferentes a las metodologías, a los modelos pedagógicos de la presencialidad. Cada uno tiene una diferente estrategia. El e-learning tiene dos etapas muy importantes, la etapa sincrónica y la etapa asincrónica. Y mayor valor se le da a la etapa asincrónica, es decir, a los foros, a las tareas, a las wikis, a las comunidades virtuales de aprendizaje, en la que el estudiante se vuelve muy autónomo, con mucha autodisciplina y desarrolla sus sesiones acompañado por el docente, pero no con el docente face to face en una cámara. Y su momento sincrónico no debe pasar del 20% de todo el proceso educativo. Es ese momento en el que se reúnen, como ahora, a conversar, a debatir con el profesor, a aportar, a afianzar ideas, más no a que se repita todo el contenido, el concepto de la clase en esa hora o en esa media hora o en esa hora y media. Eso es e-learning. Tienen que plantearse estrategias, metodologías en esos dos momentos, asincrónico y asincrónico. Las universidades del mundo lo tienen que ya analizar. Y asumir un nuevo planteamiento para el próximo año, si es que van a continuar asumiendo realmente e-learning o van a seguir realizando, simplemente trasladar la presencialidad a lo que es la virtualidad, pero con todas las falencias y con todas las costumbres de una presencialidad que afectan a la salud, afectan al aprendizaje, porque el estudiante estresado no aprende, el estudiante estresado no comparte, simplemente lo que va a hacer es estar allí sentado por cumplir, pero no hay emoción. Y siempre digo, el aprendizaje parte de lo que es la emoción. Sin emoción no hay educación. Entonces, estas metodologías en el entorno virtual y learning, además se deben crear contextualizadas. No puede ser la misma metodología, el modelo pedagógico y learning de la Universidad X de Perú, al igual que de la Universidad X de España, o que de la Universidad X de Chile o de México. Cada una de acuerdo a su contexto. Por ello, se deben seguir especializando en cada una de las universidades los investigadores en e-learning para poder dar realmente una educación de calidad y no simplemente trasladar por este momento, como se dio por pandemia, a la virtualidad. Pero no nos sintamos mal de todo lo que ha pasado, porque dije, tiene su punto favorable, siempre hay que verle el punto positivo, porque las universidades ya se dieron cuenta, como en el Perú y el mundo, de que el e-learning sí funciona, de que sí se puede enseñar historia, matemáticas, psicología, derecho, medicina virtual, sino como han acabado el año. Sí se puede. Muchos decían, no, no se puede, imposible. Pero ahora se han dado cuenta que simplemente es cuestión de estrategias, de metodologías virtuales. Eso es lo que quería comentarles como parte de la experiencia aquí en Latinoamérica. Y no sé, Eva, ¿cómo fue por allá la experiencia con España? Bueno, estaba escuchándote y pienso que al final esta pandemia nos ha puesto en un laboratorio mundial que efectivamente ha acelerado un cambio que ya se venía dando. En España hablamos mucho de la primavera pedagógica y de los cambios que ya se venían construyendo, pero Sandra nos hablaba de esa enseñanza remota de emergencia. El problema ha sido la emergencia o la urgencia. Tenemos un dicho en España que supongo que tendréis muy parecido o igual allí en la hermana Perú, que es que lo urgente se come lo importante. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Pues que en esa urgencia que ha habido que atender rápidamente a estos niños, a estos jóvenes, a estos universitarios que de la noche a la mañana se tenían que quedar encerrados en sus casas, la urgencia nos ha hecho que nos fijáramos en el cómo, en la herramienta, en cómo funciona Zoom, cómo enciendo la cámara y cómo edito el vídeo, y no tanto en el por qué o el para qué. Y el por qué y el para qué responden a lo que realmente tiene que cambiar en si esto que ha venido para quedarse lo queremos hacer bien. Y es el diseño instruccional. Tú lo has dicho muy bien, has hablado de
del peso que tiene que tener lo síncrono y lo asíncrono. Creo que al final, en una situación de urgencia, lo que nos pasa es que nos falta el tiempo para la reflexión. Lo que yo he visto aquí es que ha faltado una planificación a nivel macro. En España he estado comparando datos de qué ha pasado con, por ejemplo, el tema de la brecha digital, que no solamente ha sido una brecha digital de uso, como tú señalabas, Milagros, sino de uso en el sentido de que había docentes que no sabían cómo manejarse y niños y jóvenes que no eran tan nativos digitales como nos creíamos, porque eso también es un mito, ¿no? O sea, esto de que no, pero los chicos lo saben hacer todo. No, cuando los chicos les hemos pedido que a través de herramientas que no estaban acostumbrados a utilizar siempre, no todos han sabido asumir el reto, ¿no? Entonces, ni los chicos y los jóvenes eran tan nativos digitales y luego los profesores han ido a la herramienta en sí y no a la finalidad para la que utilizaban esa herramienta. Entonces, dos cosas tienen que cambiar definitivamente para que esto siga mejorando y esta situación de laboratorio mundial de transformación disruptiva continúe por el buen camino. Uno es un diseño instruccional adecuado, bien reflexionado, en el que la metodología sea la clave y la herramienta, tecnológica o no, sea, pues eso, una herramienta, un medio, la manera de conseguir que la metodología esté ahí, donde el aprendiz está en el centro, donde sea agente de cambio, que lo ha mencionado Sandra, y también donde le sigamos dando peso a la construcción de todas esas habilidades blandas de las que tú hablabas al principio. Necesitamos entender cómo hacer que la gente colabore, que la gente construya a través de la tecnología. Y el tema de la salud digital, que lo has destacado. Y salud digital no es solamente la cantidad de horas que yo me siento delante de una pantalla con el cuello inclinado en una postura antinatural, o el que ya hay estudios, el que haya determinados chavales que se les hayan deformado, se les empiezan a deformar las falanges por teclear demasiado deprisa. La salud digital es también entender cuál es la netiqueta, cómo nos tenemos que comportar cuando utilizamos las redes. Entonces, la capacitación de los docentes para que puedan hacer ese proceso de reflexión y ese diseño instruccional apropiado tiene que tocar muchas más cuestiones que lo que tiene que ver con el mero uso de la herramienta. Tenemos que reflexionar mucho sobre la finalidad, ¿vale? Y luego, la tecnología va muy rápido, tú lo has dicho, Milagros. No nos podemos dejar obnubilar por esa rapidez. Porque si me hablas de herramientas para editar vídeos, hoy hay 25, mañana habrá 35 y pasado mañana habrá 200. No se trata de ver cuántas herramientas manejo, sino por qué estoy utilizando esta. Evidentemente, si hay otra mejor, pues tendré que conocerla y tendré que participar en comunidades de aprendizaje para que alguien me diga, oye, ¿has probado esta otra? Pero lo importante no es la cantidad, sino la reflexión tranquila sobre el diseño instruccional y cómo las metodologías están apoyadas por las herramientas tecnológicas que decidamos, ¿no? Así que estoy como tú, he tenido la misma sensación. O sea, cuando me decían, cuéntame qué herramienta para compartir contenidos es mejor, cuéntame qué Learning Management System uso, ¿es mejor Teams o es mejor las herramientas de Google? O nos vamos a Moodle. Es que ahora resulta que en mi colegio estábamos utilizando la G Suite, pero ahora resulta que la comunidad autónoma de turno dice que no la podemos utilizar. Bueno, tranquilos. Digo, la urgencia no nos deja reflexionar sobre lo realmente importante. No es tanto la herramienta, sino el cómo utilizamos la herramienta y por qué estamos decidiendo ese diseño o no. Así que, nada, muy alineada contigo y me da la sensación de que hemos tenido problemas muy similares en ambos países. Así es, excelente. Definitivamente esta pandemia lo que ha hecho es acelerar este proceso de digitalización. Y como bien lo comentan, no simplemente tiene que ver con el uso de la tecnología. Es importante una metodología apropiada a un determinado contexto. Hablando de ello, en esa línea, ¿qué tipo de metodologías activas son las más apropiadas y permiten colocar al aprendiz en el centro del aprendizaje? Al aprendiz como un agente de cambio en su entorno local, pero también a un entorno global. Milagros, adelante. Bueno, definitivamente mencionamos hace un momento que hay metodologías especialistas en lo que es en el e-learning, metodologías para los entornos presenciales,
Pero si hablamos nosotros y nos dirigimos más a estos entornos e-learning, estos entornos virtuales, una de las que me gustaría puntualizar y que es muy viable en estos momentos por lo que tenemos al día a día es utilizar lo que es el mobile learning. Los móviles, sabemos que en las estadísticas en el mundo, si bien es cierto, hay gran cantidad de personas que ya tenemos internet, pero si vemos la cantidad de personas, usuarios que tienen una laptop, un equipo en casa, y los que tienen un smartphone en la mano, hay un gran porcentaje de los que tienen más un smartphone. Por lo tanto, ¿por qué no utilizar dentro de las estrategias, las metodologías virtuales con los estudiantes el móvil? O en las clases también semipresenciales o presenciales. Tenemos una cantidad de aplicativos móviles que nos pueden ayudar a construir. ¿Quiénes? Los estudiantes, que ellos generen desde el mobile learning sus propias estrategias y puedan crear sus productos. ¿Para quién? Para la comunidad. Entonces, aplicar ellos esta estrategia seguida por el microlearning, el microblogging. Utilizar también, ¿por qué no? Muchas veces dicen, las redes sociales no. Las redes sociales. Hace poco, yo he estado en clase hace una semana con mis estudiantes y estábamos trabajando TikTok y la educación. Espectacular. Mis alumnas de doctorado y maestría creamos con ellos TikTok, pequeñas pastillas, microblogging, pequeñitos, con contenido sobre Scopus, investigación, sobre disrupción, sobre diferentes temas, y luego lo compartían con sus alumnos. Entonces, ¿a través de qué? De pequeños microvideos, pero todo como lo pueden ver en este momento, ya sea TikTok, por ejemplo, o de repente ya sea en grupos cerrados de Facebook, ya sea Instagram u otros, parte de que el estudiante es el que lo crea. Simplemente ellos son los que lo generan. Ellos son los que tienen que ser los protagonistas de crear ese nuevo producto. Una de las metodologías y estrategias también muy clásicas en estos entornos y que se aplica en todos los niveles es la gamificación. La gamificación, cuando nosotros podemos permitir que los estudiantes en los posgrados, pregrados, en los colegios también, puedan aprender a través del juego, basado y respaldado por la tecnología. Herramientas hay múltiples y haríamos un listado increíble desde Quizzes, Kahoot y otros. Pero lo importante de la gamificación es que permite que el estudiante sea aquel que tenga el aprendizaje más activo, más empático, a través de la parte emocional. ¿Cómo? Porque cuando gamificamos, entregamos badge, insignias. Gamificamos, entregamos, es como nosotros cuando, recordemos, estábamos en la universidad, nos recibimos, obtuvimos el grado de bachiller y nos pusieron una medalla y nos dieron un diploma. Ese fue nuestro primer badge, una insignia, un premio. ¡Wow! ¡Qué motivación! Yo recuerdo mucho, con mucho cariño, foto con mi mamá, foto con mi hermano, ¿no? Emocionada. Luego sustentamos la siguiente tesis y nos dieron nuestra medalla, nuestra insignia, nuestro badge, que fue la medalla de licenciada o título, como se llama acá en Perú, Latinoamérica. Nuevamente una foto, un recuerdo, emocionada porque había recibido esa medalla que me distinguía por algún logro. Luego, de la misma manera, cuando obtuve el grado de magíster, otra medalla con una cinta verde, cuando obtuve el grado de doctor, otra medalla con una cinta dorada, y el postdoctorado. O sea, cada una de las etapas académicas hemos recibido medallas. Y si nosotros recordamos cuando estábamos chiquitos, o nuestros sobrinos, hermanitos y los que tienen hijos, cuando llegan a casa o llegaban con una carita feliz aquí, o una manito feliz acá pintada. Decía, mira, me decía mi sobrina, mira tía, mi sobrino, mira tía, mira, me han dado un premio. Y yo le decía, bravo, bravo, qué lindo, muy bien. ¿Por qué? Ay, es que hoy día, por ejemplo, me saqué, en el Perú es de 0 a 20 la calificación, me saqué 20 en mi trabajo, mira tía. Entonces, ese era un logro, una motivación. La profesora lo había aplicado en ellos. En nosotros, ¿cuándo lo aplican? En la universidad, cuando retroalimentamos, cuando comentamos, muy bien chicos, si pasamos una carita feliz, un badge, una manito alzada, les enviamos un video motivador de retroalimentación, un podcast. La motivación acompaña en la gamificación, la parte de identificar el logro y entregarle un badge. Hay un espacio muy conocido, el más conocido de los entornos para crear insignias es Open Badge de Mozilla, que en el entorno virtual, cuantos más badge he acumulado, en Mozilla más me certifico como especialista en estos entornos. Esa es una estrategia muy válida y que me encanta aplicar con mis alumnos en todos los niveles. También, ni qué decir de la clase invertida. La clase invertida permite que tengamos lo que es el tiempo necesario
para ese momento sincrónico con el estudiante, avanzar, reafirmar, preguntar, retroalimentar con más intensidad. ¿Por qué? Porque la clase invertida me permite que en el antes yo le envíe al estudiante, ya sea por microvideos, ya sea por mensajes, ideas y más, redes sociales o el LMS, les envíe información sobre la temática que se va a conversar, para que ellos revisen en el tiempo que necesiten, a su ritmo y en sus horarios. Y lo que voy a hacer ya cuando me reúna en la clase, ya sea presencial o ya sea sincrónica en línea, con ellos es simplemente conversar, debatir, refrescar lo que ellos ya revisaron. Es el momento entonces donde se afianza. Ya no es que el profesor se sienta frente al alumno, chicos, hoy día voy a explicar qué es el patrimonio nacional, y comienza a explicar 2 horas, no, ya el estudiante lo ha leído, lo ha revisado o lo ha visto en un micro video antes. Luego por allí, si no tenemos un LMS de refuerzo, no tenemos un aula virtual, recomiendo utilizar la estrategia del WOC con WhatsApp o con Telegram. Nos ayuda increíblemente crear un microcurso blogging a través de WhatsApp. WhatsApp me permite enviar videos, claro que sí, imágenes, por supuesto, podcasts que son audios también, todo tipo de archivos. Crear nuestras listas de difusión en la que solamente puede ser el administrador, el docente y el delegado o todos, y compartir esta información tan valiosa con ellos, porque quizás estos alumnos no están en nuestra querida y hermosa Lima o no están en las ciudades capitales. Cuando no tenemos alumnos que tengan conectividad como nosotros en este momento, una laptop, una PC, una Chromebook en casa, y solo tienen un smartphone, podemos utilizar esta estrategia del WOC con WhatsApp o también con Telegram. Tuve una experiencia trabajando no solo con una universidad, sino con 4 universidades acá en Perú y también con el Ministerio de Educación y con UNESCO. Con UNESCO llegué a lograr la alfabetización digital a nivel nacional de los docentes con la ayuda del smartphone. Los LMS no fueron lo suficientemente viables para lograr, porque la realidad del Perú en ese momento, como lo es ahora, era que no tenían todos una computadora, y mucho menos internet. Lima es una burbuja, y las ciudades XX del Perú, pero el resto no lo tiene. Por lo tanto, los profesores a nivel nacional tenían esa necesidad de poder completar actividades. ¿Y qué es lo que se trabajó como estrategia? Bueno, les dije, yo estaba a cargo de los proyectos, utilicemos WhatsApp. Todos tienen, aunque sea en el pueblito más alejado del Perú, en el Amazonas, en la altura, en la sierra profunda, tienen un celular. Y a través de este smartphone les enviábamos todos los materiales, porque ellos nunca pudieron ingresar a su aula virtual, pero sí pudieron ingresar a través del smartphone a ver los materiales y a completar las actividades, porque sí tenían un smartphone, aunque sea con una cuenta gratuita de 10 soles, 20 soles, que son 3, 4, 5 dólares, que no tenían otro equipo. Entonces, estrategias hay múltiples, entre las que he mencionado, las más ágiles para poder lograr que el estudiante sea, ¿qué cosa? Lo que mencioné hace un momento, disruptivo, innovador, creativo, y que él mismo genere su propio aprendizaje. El aprender haciendo no es cuestión solo de decirlo, sino de darles el pase a ellos para que ellos lo hagan. Bueno, parece que Eva ha tenido algún problemilla técnico. Estoy segura de que ella nos podría hablar de muchas metodologías como docente de las mismas que es. Y bueno, me parece que se está conectando. Seguramente nos hable de sus especialidades en un momentito. Milagros, ¿cuál es la estrategia que más te ha funcionado? ¿Hay alguna metodología que destacarías frente a las demás? Sí, definitivamente en todo lo que es el e-learning funciona muy bien lo que es la clase invertida. Cuando tú tienes un LMS, porque el LMS te permite crear y configurar todo antes. Por ejemplo, en MHC tenemos nosotros los cursos, tenemos más de 30 cursos en diferentes temáticas y las trabajamos en el modelo de clase invertida con nuestra metodología propia. Ellos tienen el aula construida con todos los materiales previos y ya cuando llega ese momento de la sesión sincrónica con los docentes en un café virtual, lo llamamos así, un café virtual,
y ahí se reúnen con el bueno. especialista y pueden afianzar todo lo que ya está por defecto en el aula, pero que ahí conversan con el profesor y pueden pedirle una hora de café, una hora de reunión, afianzando. Y bueno, lo que te comento a nivel nacional que me pasó fue la experiencia de UNESCO y Ministerio acá en Perú, que tuve que alfabetizar en 5 oportunidades, y ahí es donde apliqué lo que es el WOC, y me fue espectacular porque ahí sí no habían computadoras, pero sí habría mínimo un smartphone. Qué bueno. Eva, ¿qué nos cuentas tú respecto a todo esto? Bueno, aparte de todo lo que ya ha dicho Milagros, que estoy muy de acuerdo y estamos utilizándolo también aquí en las universidades, por aportar algo más, creo que podemos trabajar procesos de indagación muy bien utilizando las tecnologías, generar situaciones de resolución de casos en la universidad, todo lo que tiene que ver con el aprendizaje basado en proyectos con sus distintos pasos y etapas, es algo que se puede trabajar en presencialidad, en entornos híbridos y en entornos evidentemente virtuales, y todo lo que tiene que ver con el aprendizaje-servicio, cómo nosotros podemos, teniendo en cuenta ese contexto que tenemos que cambiar, ofrecer las herramientas a través de todos estos entornos virtuales para que los alumnos puedan hacer algo por su comunidad, a nivel, pensando a nivel global, ¿no? El famoso Glocal, pero también atendiendo a las necesidades que cada uno de los contextos tenga. Esto es algo que evidentemente las tecnologías nos han acercado la posibilidad de poder compartir soluciones, de poder diseñar prototipos, etc. Todo lo que ha dicho Milagros, evidentemente lo certifico también desde aquí, es lo que estamos intentando hacer. Desde las universidades se le está dando muchísima importancia pues, a todas estas soluciones creativas, y efectivamente hay que echarle mucha imaginación, y cuando la brecha digital pues, nos impide a lo mejor que tengamos un equipo de muy buena calidad o la conectividad sea de aquella manera, pues utilizar WhatsApp, utilizar Telegram. Os podría contar la anécdota de lo que nos sucedió. Nosotros tenemos el curso escolar de septiembre a junio, y en el mes de abril, cuando estábamos encerrados todos en las casas, algunos de mis alumnos de la universidad les pilló en sus pueblecitos donde tenían muy mala conectividad, y entonces, bueno, pues el proyecto final tenía que ser una defensa de todo lo que habían desarrollado en inglés, y había una chica que me mandaba mensajes y me decía, es que la conectividad que tengo en el campo, estaba en la casa de sus padres allí perdida en una finca en la España profunda, es muy mala. Entonces, el vídeo que estoy intentando hacer es que no soy capaz de cargarlo en la Blackboard, ¿no? que es el sistema Learning Management System que tenemos en la universidad. Y yo le decía, digo, bueno, pues nada, no te preocupes, vete mandándome trocitos de la defensa a través de WhatsApp, yo me descargo esto en casa, lo monto yo, lo edito y lo cargamos como evidencia de aprendizaje, porque evidentemente, claro, no podemos olvidar que todo esto tiene que quedar de alguna manera recogido para que luego pues, todos los procesos de calidad de las universidades pues, puedan determinar que efectivamente hay evidencias. Y bueno, pues es la anécdota que os puedo contar, o sea que nos han pasado muchas cosas en estos meses, que ha habido que echarle mucha imaginación, que ha habido que tener bueno, pues, situaciones de urgencia que hemos tenido que cumplir, y que bueno, que ahora mismo, como decía, me preocupa el tema de las planificaciones más sistémicas, porque tengo la sensación de que a pesar de que vamos rápido, no sé si hemos aprovechado bien, al menos en España no he tenido la sensación de que el verano ha sido bien aprovechado en algunos casos para reflexionar sobre qué fallos ha habido, ¿no? Entonces, la sensación es que nosotros ya hemos empezado un nuevo curso escolar y muchos de los fallitos que vimos en esa enseñanza remota de urgencia siguen sin solucionarse del todo. Pero bueno, vamos más decididamente hacia aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje-servicio, estudio de casos, todo el tema del emprendimiento. Un país que no tiene altos grados de emprendimiento como pasa en España, pues es un país que se queda atrás y no es igual de competitivo que otros países en Europa. De esto Sandra os podría contar muchísimo porque ella es la experta en emprendimiento de nuestro equipo. Y en general cualquier metodología en la que el alumno sea agente de cambio. Estamos en un momento en el que tenemos que ser mucho más transdisciplinares, tener una visión más
más global y más holística, y trabajar por la consecución de, bueno, pues de una serie de objetivos, pues para cambiar este mundo y para conseguir que problemas tan complejos como esta pandemia no nos pillen la próxima vez tan de improviso, ¿no? Así que nada, vayamos a por ello decididamente. Creo que estamos en ello y creo que estamos en el buen camino. Eva, voy a aprovechar, si me lo permitís, algo que has mencionado, que es, no sé hasta qué punto hemos podido trabajar todas estas metodologías y hasta qué punto ha cambiado la educación, porque está cambiando, mencionabas, lentamente. Yo personalmente y profesionalmente también tengo o guardo la misma sensación de que está siendo una transición lenta, pero se ve cierto cambio. Pero sí que me encantaría preguntar tanto a Milagros como a ti, cómo desde vuestra experiencia, vuestro punto de vista, vuestro knowledge, ¿no? ¿Cómo veis la educación del futuro? ¿Cómo veis de aquí en adelante? ¿Qué va a pasar? ¿Qué os dice la bola de cristal? Ay, bueno, la bola de cristal, en mi caso, considero que la educación, el e-learning llegó hace tiempo para quedarse. El e-learning no va a dar vuelta atrás. Esto es de avanzada, no hay regreso. Y que la educación va a seguir avanzando en la nube, en the cloud. Definitivamente las universidades ya no van a estar pensando en construir esos hermosos jardines, que me encantan, por supuesto, esas hermosas ciudadelas universitarias, los laboratorios físicos, ya no. Ya la inversión de las universidades en este momento y con la experiencia está en laboratorios digitales, en servidores en la nube, en mayores repositorios, en tecnología y en capacitación a los docentes para que no vuelva a pasar lo que coyunturalmente se dio cuando los docentes no están capacitados en un momento determinado. Entonces, la educación yo la visualizo de aquí hacia adelante ya más gira construcciones en la nube y no tanto físicas. Ahora, algo muy importante, eso sí, que el rol, la responsabilidad del docente como tal, el tutor, instructor, como se le llame en cualquier universidad de Perú, Latinoamérica, España y otros, siempre va a estar presente. Es decir, que no hay esa utopía que dicen hoy no, que va a ser solo máquinas y robots, no. Porque el que genera este entorno emocional, afectivo, ¿quién es? El ser humano. ¿Quiénes somos? Los docentes y los estudiantes. Entonces, tiene que siempre va a estar presente la figura del docente, del instructor, el tutor virtual, el catedrático, maestro o miss, como se le llame. En todos los entornos, lo que va a suceder es que va a tener un soporte tecnológico, el cual él va a tener que tener muchas competencias y habilidades y desarrollar más de las que hoy tiene. Pero ya no porque lo capacite la universidad, ya no por lo que lo capacite el Ministerio de Educación, no, sino que el docente desde ya y el docente a futuro va a tener que él autocapacitarse. Tenemos muchos espacios en la web, tenemos N MOOCs, cursos masivos gratuitos en línea para certificarnos de manera gratuita, actualizándonos. Tenemos N cantidad de cursos virtuales gratuitos, tenemos N cantidad de webinars como estos, tenemos N cantidad de congresos virtuales abiertos como el que pronto también vamos a tener en marzo nosotros. Tenemos N cantidad de videos en canales de YouTube de universidades del mundo certificadas con credenciales. ¿Y por qué este docente de ya futuro no va a estar actualizándose permanentemente? Es su responsabilidad. Él, como parte de su formación y aprendizaje de toda la vida. Y esta universidad en la que el estudiante va a estar siendo ya por defecto el protagonista, el creativo, el empático, el que construye. Y el docente solo va a ser el que está acompañándolo, mediando, motivándolo, alentando y permitiéndole en este acompañamiento que él siga potenciándose y que siga construyendo su propio aprendizaje. Vivimos en una sociedad conectada. El conectivismo va a seguir avanzando, ya no tiene vuelta hacia atrás. El e-learning va a seguir avanzando, no hay retroceso. Las universidades tienen que cambiar. Por eso es que siempre decimos, ¿no? La sociedad cambia, ¿por qué las universidades no? Los tiempos cambian, las universidades también. ¿Son retos? Claro que sí. Y estos retos parten de la responsabilidad no solo de nosotros, los docentes. Yo tengo la suerte en mi vida profesional académica
de haber cumplido rol. He trabajado más de 20 años en el Ministerio de Educación, vengo trabajando más de 28 años dedicada a la educación y en mis entornos de especialista y learning más de 15 años. Y en estos años he tenido la suerte de ver generaciones desde los 6 años, que son muchos de mis alumnos que ahora ya están grandes, adolescentes en colegios en secundaria, en universidades en pregrado, en maestría, alumnos en doctorado. En ver las generaciones cómo han ido creciendo, cómo han ido avanzando. Y esta oportunidad me ha permitido no solo cumplir el rol como docente en algún momento, como gestión, siendo directora, siendo jefaturas y más, y también como investigadora, porque lo que no se publica, queridos colegas, no existe. Por eso es nuestra responsabilidad permanentemente también publicar todas las investigaciones, las propuestas que nosotros formulamos. Y esa visión de estos poquitos años que les menciono tengo, que para mí ha sido muy importante en mi crecimiento como persona, más allá de profesional, como ser humano. He aprendido que si no soy empática, si no soy motivadora, si no soy cálida, si no le brindo la oportunidad a mis alumnos de ser horizontal y dejar que ellos brillen, que ellos crezcan, y que ellos crezcan y generen esta universidad del futuro en la nube, en el cloud, y que se potencien, por supuesto, en tecnología, pero que no solo se potencien en tecnología, que se potencien en ser cada día más seres humanos y que puedan vivir en esta sociedad globalizada, en este entorno, como el tema de hoy día, en este entorno globalizado, y que podamos compartir experiencias. Ya no es solo yo, no. Por eso MHC es metodologías holísticas colaborativas, es de todos, es holística y es colaborativa, en la que todos contribuyen, docentes, alumnos, amigos de Latinoamérica, de España, de Estados Unidos, del mundo, forman parte de este gran equipo, y yo estoy muy contenta de este crecimiento, y que apostamos siempre por una educación futurista, una educación de avanzada, pero sin dejar la parte humana, acompañada de la parte tecnológica, andragógica y pedagógica. Qué gusto escucharte, Milagros, y ver lo bien alineadas que vamos en ambas compañías y en nuestras experiencias. A ver, yo quisiera hacer una diferenciación que en realidad no es una dicotomía, porque no es un enfrentamiento, pero sí veo que la escuela del futuro y la universidad del futuro, la educación del futuro, porque me habéis preguntado por la educación, va a ser diferente en función de qué etapa de la educación estamos hablando. Creo que precisamente la pandemia nos ha demostrado que aunque el aprendizaje se produce en cualquier lugar donde hay personas que construyen juntas la información para convertirla en conocimiento, y que por lo tanto uno puede estar generando escuela, cada uno desde su casa y a través de una pantalla, creo que sin embargo en los niveles más bajos de la educación, en la educación infantil, en la educación primaria, algo que nos ha traído esta pandemia es que nos hemos dado cuenta de que trabajar esa parte humana de la conexión y del contacto y del estar juntos es vital. En ese sentido, creo que en los albores de la cuarta revolución industrial, que Milagros está hablando mucho de eso, en un momento en que muchas de las cuestiones que hoy en día todavía hacemos las personas se van a automatizar y vamos a estar en un mundo donde los humanos van a tener más tiempo para ser humanos después de que pasemos esta crisis tremenda de la cantidad de trabajos que van a desaparecer, etcétera, vamos a ir hacia una pedagogía más lenta, en el sentido de más reflexiva, o al menos yo así lo deseo y así lo espero. Precisamente porque en los albores de esa cuarta revolución industrial vamos a tener que ser más humanos que nunca, y vamos a tener que darnos cuenta de que en todo lo que sea acumulación de conocimiento y procedimientos mecánicos, las máquinas lo van a hacer infinitamente mejor que nosotros, ya lo hacen mejor que nosotros. Entonces, estoy de acuerdo con Milagros en que esa labor del maestro, que es un ingeniero de experiencias de aprendizaje, o del profesor universitario que acompaña al alumno, va a estar ahí. Y vamos a ir hacia una pedagogía más lenta, porque nos vamos a dar cuenta de que no podemos seguir construyendo currículos acumulativos y enciclopedistas. No, va a llegar un momento en que la obsolescencia del conocimiento va a ser tan rápida. Milagros y yo más o menos tenemos la misma experiencia, el mismo recorrido en años de docencia. Cuando yo acabé mi carrera universitaria, mi licenciatura en el año 97, lo que yo aprendí en esa carrera me valía para aguantar bien en mi mundo laboral 4 o 5 años. Después aquello se empezó a acelerar. Ahora mismo hay gente que empieza una carrera universitaria y los conocimientos que adquieren el primer año
en el segundo año ya están obsoletos, dependiendo del mundo en el que nos movamos. Por lo tanto, tenemos que ir hacia una pedagogía y una educación más reflexiva y más lenta, donde en lugar de acumular un conocimiento que rápidamente se queda obsoleto, tenemos que reflexionar más, mejor y más profundamente sobre qué es lo que la educación tiene que entregarle a la sociedad. Y desde luego lo que le tiene que entregar es todo ese desarrollo de esas habilidades blandas, que las famosas habilidades del siglo XXI, de las que estáis hablando todo el rato aquí. La colaboración, el pensamiento crítico, el ser capaz de construir, el generar sinergias, el ser creativos, la resolución de problemas complejos, todas esas cuestiones que al final derivan de una educación en la que el aprendiz está en el centro. Si no le ponemos ahí y no le empoderamos, como hemos estado defendiendo desde el principio, es difícil. Entonces, por eso digo que no es diferente como lo veo, en el sentido de que veo una universidad cuyas estructuras profundas se están sacudiendo y probablemente, si no son capaces de adaptarse, se van a pegar un gran trastazo. El otro día veía una noticia de que las universidades latinoamericanas habían perdido como el 70% de sus alumnos en medio de esta pandemia. Las españolas no sé si andarán por 70%, pero han perdido también alumnos. ¿Por qué? Porque esas estructuras de esa universidad tradicional, como el lugar de la autoridad del conocimiento, tienen que desaparecer en pro de otros modelos que traten a ese ser humano más individual y más diverso, que tiene que atender a sus necesidades. Entonces, por un lado veo una pedagogía de los primeros niveles donde tenemos que seguir construyendo cerca del alumno y por lo tanto necesitamos la escuela presencial para estos niños. O sea, no podemos seguir trabajando ese momento tan bonito de la construcción del ser detrás de una pantalla, ¿no? O sea, yo veo a estos niños y a estos adolescentes desmotivados, de verdad, lo siento, desmotivados por muchos motivos, no solamente porque los profesores no tengan la suficiente competencia digital para hacer sus clases interesantes o porque se tiren 4 horas detrás de una pantalla hablando, sino también porque no ven a sus amigos, porque no tienen el refuerzo del grupo, porque su identidad como personitas se está formando. Entonces, por un lado, creo que vamos hacia esa educación en los niveles más bajos. En los niveles más altos universitarios, igual que Milagros, ahora mismo tenemos en las aulas a la generación Z y vendrá la generación alfa, que ya están en las clases de los chiquitines, y son generaciones que tienen unas características de aprendizaje muy determinadas. Quieren estímulos más rápidos, tienen menos capacidad de concentración durante un tiempo más largo, por lo tanto, lo que estaba diciendo Milagros de ir a píldoras más breves, más flexibles, donde yo puedo saltar de una cosa a otra porque al final el interés y la motivación de aprender me va a llevar por unos caminos o por otros. Donde hay itinerarios más flexibles va a ser el futuro. Si la universidad sigue con estos programas rígidos que te meten en el carril, que si tú te vas a especializar en esto desde el primer día solo hablamos de esto y seguimos con estos conceptos tan obsoletos, esto se cae, esto se cae. Los momentos de transición, evidentemente, hay una resistencia férrea. Yo ahora mismo estoy viendo gente que defiende la universidad, digamos, que heredamos desde el humanismo del siglo XVI a capa y espada, y yo entiendo que hay que especializarse en el conocimiento, pero tenemos que ir hacia otros modelos. En Educando esto nos lo planteamos cuando creamos nuestros nanocursos. Dijimos, vamos a ver, tenemos que aprender de otras realidades. Están cambiando la manera de consumir, por ejemplo, ocio, ¿no? O sea, nosotros cuando empezamos a pensar los nanocursos miramos hacia Netflix y hacia Spotify. ¿Cómo consume ahora mismo la gente contenidos de ocio? ¿Por qué no buscar maneras más flexibles para que la gente también se capacite? Porque veíamos que muchos profesores en el mundo quieren realmente formarse, pero son conscientes de que o bien lo que se les ofrece desde sus gobiernos, sus centros de formación del profesorado, sus instituciones, no responde exactamente a las necesidades que ellos están detectando o simplemente no les motiva y no les interesa. Entonces, teníamos que buscar soluciones diferentes y más flexibles. Así que veo lo que está diciendo Milagros de pequeñas píldoras en la que la gente pueda decidir esto lo consumo, esto no lo consumo, pero luego construyo al final un conocimiento sólido y, por favor, certificado por instituciones de calidad. Entonces, la universidad tiene que estar ahí para certificar la calidad de todos estos MOOCs,
porque es que también oferta hay mucha. O sea, hemos abierto las puertas al campo con Internet y ahora no podemos limitarlo, pero también hay que enseñar a este alumno que tenemos ahora en las aulas a filtrar qué hay de bueno, qué hay de malo, qué estás consumiendo, porque a lo mejor estás consumiendo a los trashtubers, ¿no? A esta gente que solo pone basura en las redes sociales. Entonces, hay que aprender a filtrar. Hay sistemas educativos que ya están generando asignaturas dentro del currículo para enseñar a los chicos a filtrar los contenidos que vienen de la red, para tener criterio, porque ahora mismo o sea, nos están bombardeando por todos los lados. Pero estoy de acuerdo en que van a ser soluciones de microlearning, en el sentido de que van a ser pequeñas píldoras mucho más flexibles para que cada uno pueda tomar lo que necesita en cada momento y al ritmo que se pueda conciliar, uno, con la capacidad de atención, que no es la misma la de la generación Z que la mía o de la de mi madre, que se crió con la radio y la televisión en blanco y negro, ¿vale? Y a la vez que me satisfaga porque yo, desde mis necesidades personales, estoy individualizando mi camino formativo, no que me metan en una carrera en la que voy a saber desde que empiezo hasta que acabo cuáles van a ser mis asignaturas año a año. O sea, eso ya no vale. Estas estructuras universitarias tan tradicionales yo creo que se tienen que replantear, pero muy rápido, porque si no, no van a perder el 70% de los alumnos. Es que al final muchas universidades van a tener que replantearse, cerrar muchos de sus titulaciones y de sus grados, y esto puede ser un tema social muy preocupante. A mí me preocupa como profesora universitaria, pero ojo, las crisis son oportunidades, como decía Milagros al principio. Así que así lo veo yo, Sandra. No sé si mi bola de cristal estará acertada. ¿Qué nos dices, David? Que a mí, a modo de conclusión, me parecía un buen cierre, y creo que a David también, preguntaros por precisamente vuestra visión, ¿no? de cara al futuro, con toda la información, ¿no? de todo vuestro bagaje, experiencia, todo lo ocurrido, la situación actual, la experiencia de ahora, ¿no? Y con ello, ¿no? Cómo estáis también sintiendo, no solamente viendo que esto avanza. Excelente, excelente conversatorio, y esa era la idea de este formato, ¿no? Que podamos conversar acerca de temas que son relevantes. Hemos visto aquí ya el chat se ha abierto, han habido muy buenas apreciaciones de parte de los participantes, se les agradece también a ustedes por la experiencia que nos han expuesto en este tiempo. Vamos ya a culminar. Vamos a culminar con unas preguntas bastante cortitas en realidad. Aquí en el chat nos han escrito, nos han hecho algunas preguntas. Cualquiera de ustedes los puede responder. El primero dice el siguiente. Dice, ¿cuál es el modelo pedagógico y learning requerido para las instituciones educativas? A ver. Yo les diría que, como mencioné, si primero se contextualiza dependiendo de la necesidad. Un modelo pedagógico y learning puede ser muy diferente para un colegio, primaria, secundaria, como para pregrado, posgrado. En esencia, cuando es 100% e-learning, la base, la parte macro, recomiendo que debe estar basado en los momentos sincrónicos y asincrónicos, dándole un gran peso a la parte asincrónica y máximo el 20%, si es que no es el 10%, solo a la parte sincrónica, es decir, el face-to-face a través de una videoconferencia. Debe ser construido este material, este curso como tal, previo, y cuando el estudiante comience el curso ya debe encontrar todo listo porque ha sido revisado, validado por el especialista, el profesor, el tutor. Y la construcción de la metodología ya está muy regida, importante por la parte del contexto, el nivel académico, la tipología de cursos, por aquí me gustaría destacar. No es igual una metodología para un curso de tesis que un curso de matemáticas de números, que un curso de letras, un curso de idiomas, un curso de e-learning. Van a tener variantes dependiendo de esta tipología. A su vez también dentro de las estrategias e-learning recomiendo siempre que haya, por ejemplo, nosotros en MHC, nuestros cursos tienen, por ejemplo, un foro de socialización. Este foro de socialización lo tenemos abierto durante todo el tiempo que dura el curso. Si el curso dura 2 meses, el foro está abierto desde el principio hasta el final de los 2 meses.
Si dura un mes, igual. Y este foro de socialización es un foro así como nosotros, EduTalks, muy cálido, muy abierto, para que el docente, el estudiante, todos ahí puedan comentar algún tema específico no calificado, no evaluado, como un foro de pregunta, respuesta y dinamización. Es un único foro que dura 2 meses o un mes dependiendo del curso. Otra estrategia dentro de ellos podría mencionar que siempre es importante brindarles lineamientos, lo que es la etiqueta en el entorno virtual. Darles lineamientos de cómo debe ser la conducta, su comportamiento en este entorno, tanto al estudiante como al docente, para que haya sintonía y así no cada uno quiera o pretenda por tomar una decisión, por muy creativo, tomar una decisión diferente y de repente va en contra de un lineamiento general del programa, ya sea un curso libre, de extensión, un curso de una empresa o de universidad y otro. Y sobre todo, algo muy importante en la estrategia o la metodología, que sea flexible. Recordemos que la educación virtual ya no es la educación de antes, donde las puertas, como mencionó justo Eva, están cerradas, cuadriculadas, donde el estudiante entraba y estaba en una cajita ahí bajo 4 cuartas llaves. No, la educación virtual está enfocada en una educación abierta, en una educación ubicua, que estás haciendo shopping, estás en tu auto y sigues revisando tu curso, no hay ningún problema. Ese es el enfoque que se debe pensar al crear un curso, no que voy a tener al alumno sentado aquí en mi clase, no. El docente y el alumno podemos estar en la playita en Miami recibiendo nuestra clase y conversando con el tutor, y estamos dentro del aprendizaje. Entonces, el e-learning tiene que ser muy flexible, muy empático, muy cálido, muy contextualizado y teniendo siempre una comunicación permanente del docente con el estudiante. Excelente. La siguiente pregunta, creo que va más dirigido a Eva. El significado de TEC y TAC. Eva, Vale, fenomenal. Vamos a ver, TEP, que sería el último paso, serían tecnologías para el empoderamiento y la participación. Entonces, cuando hablamos de esto, estamos hablando de cómo el alumno no solamente construye, como crea, sino crea para participar como un ciudadano crítico. Entonces, por ejemplo, recuerdo cómo muchos jóvenes en situaciones tensas en los distintos países que hemos tenido que vivir. Recuerdo nosotros cuando tuvimos los atentados de Atocha, o vosotros que habéis tenido hace poco una situación también preocupante a nivel del país, cómo se estaban utilizando las tecnologías pues, para compartir información sensible, para poner su punto de vista, para, bueno, pues para luchar como tienen que luchar estas generaciones, que se tienen que empoderar como ciudadanos participativos y críticos, ¿vale? Entonces, en ese sentido, las tecnologías tienen que servir para tener esa voz, para construirla conjuntamente y para participar. El TAC sería el segundo paso. O sea, el paso sería pasar de TIC, tecnologías de información y comunicación, a TAC, que serían tecnologías del aprendizaje y la colaboración. Sabemos que el aprendizaje no sucede si no construimos juntos el conocimiento. La información la transformamos en conocimiento, ¿de acuerdo? Entonces, no se trata solamente de tener ahí las tecnologías para recibir un montón de información y que nos llegue así pasivamente y que no la incorporemos, sino que construyamos juntos ese aprendizaje. Ese es el gran paso, y al final es el paso entre ese alumno pasivo de la escuela lancasteriana del que hablaba Milagros al principio, de tú no hables, recibe, escucha y luego cuéntame lo que yo te he dicho sin cambiar una coma, a sé crítico, elabora, crea un producto. Entonces esa sería un poco la diferencia. excelente, excelente. Muy bien, estamos ya por motivo de tiempo, no vamos a poder responder las otras preguntas, pero igual las tienen en sus redes sociales allí y vamos a tener también más seguido ese tipo de conversaciones. Agradecemos a cada uno de los presentes, agradecemos también a nuestros ponentes, la doctora Milagros, a la doctora Eva Teva y a Sandra también, quien nos ha acompañado el día de hoy. Muy agradecidos por este tiempo, y enviando en el chat, si desean acceder a los certificados, estoy enviando un enlace para que puedan hacerlo. Muchas gracias y será hasta una nueva oportunidad. Gracias Eva, gracias Sandra, gracias Milagros. Gracias a vosotros. Gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias a todos. Un Un abrazo saludo a virtual. todos.
antes. Hasta luego. Hasta luego.